El server maldito. Al comenzar a jugar revisé el sótano y el primer piso. Al llegar al segundo piso me dirigí a la primera puerta, entre todo estaba bien hasta que veo hacia mi izquierda. Fue la primera vez que vi algo que no puedo describir de tanto miedo. Estaba uno de los oficiales muerto y en forma de cruz. Salí de inmediato, todo estaba normal, era de mañana y como siempre no había ningún jugador a esa hora. Lo primero que hice fue entrar al server en el que siempre juego llamado Shadows of the Mapa Children of Tarone Tenement. Debo admitir que este mapa es algo raro tan solo con saber que tiene un tipo cementerio en el sótano y en las paredes están escritas frases como Vam Transformer, Farewell, entre otras. En la tarde ya estaba más calmado y fue capaz de ir a revisar los foros de Back para encontrar alguna información sobre lo sucedido. Nadie me dio razón de lo que me sucedió, pero sí encontré algo que me impactó. Un chico decía que el admin del server en el que jugaba se había suicidado ya que tenía muchos problemas, pero lo peor fue que cuando se suicidó tenía la computadora prendida con el server andando y murió en forma de cruz, igual que el oficial en el juego. Al caer la noche, no podía dormir, recordaba todo lo que había sucedido y de repente escuché un ruido extraño. Me levanté de la cama y al ver hacia la ventana lo pude ver, era el mismo que el del juego y su mirada atravesaba mi alma. Esa noche me quedé todo el tiempo sentado en la puerta, llorando mientras lo veía, fue lo peor que me había pasado. Pero sabía que eso al otro lado de mi ventana era solo un videojuego y que yo estaba en la realidad, o eso creo. Pasaron días, semanas, meses hasta que me acostumbré a lo sucedido y tuve la valentía de volver a jugar